Te doy la bienvenida a El Paradigma Podcast, un podcast entre amigos donde encontrarás entrevistas curiosas, anécdotas personales, análisis de libros y charlas amigables de las que siempre se aprende algo. Descubre con nosotros la llave de tu mejor versión y el misterioso viaje del autoconocimiento. Para más contenido, síguenos en @elparadigmapodcast y suscríbete a nuestros canales de podcasting. Serás el primero en escuchar todos los capítulos. ¡Comenzamos! Hola otra vez, ¿qué tal estáis? Joseba Alzueta al micrófono, un capítulo más y último de esta cuarta temporada. Hoy nos espera un capítulo diferente y quiero empezarlo con una pregunta para ti, oyente. ¿Alguna vez has realizado el Camino de Santiago? Si es así, ¿qué ha supuesto para ti? Y en caso contrario, ¿lo conoces? ¿Te gustaría alguna vez hacerlo? ¿Y por qué? Hoy vengo acompañado de dos viejos conocidos que a la vez son amigos del Paradigma y junto con ellos venimos a contaros en qué consiste el Camino de Santiago y qué ha supuesto para nuestras vidas. Ferran Lavilla y David Mina, ¿cómo estáis, camaradas? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cuánto tiempo? La verdad que a ti, Ferran, últimamente, bueno, pues te escuchamos más, te vemos. Sí. A ti, David, ya hacía más tiempo que no te veíamos. ¿Qué tal estás? Pues sí, han pasado ya unos meses. El último trabajo que hicimos juntos fue cuando pasó Filomena, me acuerdo. Y bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí otra vez y agradecido al Paradigma. Claro que sí. Deciros a los oyentes que David ha iniciado una nueva andadura con Kilómetro 20 Podcast. Lo acaba de crear. Si no me equivoco, ha lanzado 2 capítulos hasta ahora y tiene 2 vertientes que, bajo mi punto de vista, ahora nos aclarará David, pero están muy, muy marcados, que es hablar sobre carreras populares, lo que es running, y por otro lado, lo que hace es realizar críticas de artículos deportivos, en este caso de zapatillas, ¿verdad, David? Va un poco por ahí. Eso es, Joseba. Bueno, como ya sabéis, ya os lo dije en las primeras temporadas, a mí me gusta mucho el running y entonces, pues puestos a hacer podcast, he dicho, pues ¿por qué no voy a hacer un podcast de running, ¿no? Y de carreras populares. Entonces es básicamente lo que has dicho tú, carreras populares para intentar que todo el que nos escuche pues se anime a participar en esas carreras que vamos a abordar. Y luego un poquito hablamos sobre calzado técnico, las últimas tendencias y demás. Un poco de asesoramiento. Vale. Así que animo a todo el mundo a que, bueno, si le apetece, porque al final el deporte también es desarrollo personal. Y estoy seguro que a todo fan del Paradigma le puede gustar el podcast. Muy bien. Pues Kilómetro 20 Podcast, ahí queda. Os invitamos a que lo escuchéis en todas las plataformas. Entiendo que estás en las mismas que nosotros, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y me dejo una, Spotify, ¿verdad? Eso es. Sobre todo en iVoox. Pero bueno, luego sí que está en YouTube también, en Spotify, Google Podcast y sí, en esas plataformas. Ferran, si empiezas a escuchar el podcast de David, creo que todavía te puedes sumar al carro de volverte a calzar esas zapatillas, y empezar a correr otra vez. Ostras, me costaría ello, se va. una vez lo dejas, luego el volver es muy complicado. Aparte que es lo típico, empiezas a coger edad y sí, haces deporte, pero en otra, digamos, otra sintonía, ya más de mantenimiento, más, digamos, no forzarte tanto, más de salud, digamos. Y en esas Además, estoy. Tú exfutbolista, no hace tanto que lo dejaste, hombre. Ostras, ya debe hacer bien 9 añitos. Sí que es verdad que hice un par de añitos ahí de veterano, que fueron muy interesantes, el combinar esa veteranía con la experiencia que tenía tras pues más de pipiolillo, de iniciar esos años de amateur. Muy diferente el rol que ocupas en el equipo, pero ostras, a nivel físico se notaba muchísimo ya. No podía correr lo mismo que cuando era un chaval. Y obviamente ahora me costaría mucho.
el hacer carreras o hacer, digamos, ejercicio físico que tenga que prepararme muy mucho para realizarlo. Muy bien. Ferran, una de las carreras que tratamos es la Roncesvalles-Zubiri, que es por el Camino de Santiago. Igual por ahí sí que te puedo convencer, pero bueno, hombre, ya te ahí convenceré. Ya se puede hablar, como mínimo. Sí. Así es. Oye, pues muchas gracias a los dos por estar. Lo dicho, David es un viejo conocido, amigo, estuvo en los inicios del Paradigma por 2 temporadas, y tú, Ferran, pues últimamente pues vienes colaborando mucho con nosotros, así que nada, agradeceros a los dos, la verdad, que estéis aquí. Y si os parece, vamos a entrar en materia. ¿Estáis preparados ya, verdad? Venga, vale, va. pues empezamos con una cuestión que yo creo que va para nota, ¿eh? Reconozco que voy un poco a pillar. ¿Sabéis cuál es el origen del Camino de Santiago? no sé, David, si quieres empezar o cómo vamos. Mira, estamos en videollamada para que lo sepan los oyentes. Tu cara, David, te ha delatado. Mira, casi por educación te voy a dejar primero. Voy a dejarte A primero. ver, yo, según tengo entendido, la tradición dice que, no sé si fue un pastor, alguien notó la presencia de la tumba del apóstol Santiago, que es Santiago el Mayor, en donde hoy en día está la Catedral de Santiago, ¿vale? Y el rey de España en aquel entonces, que creo que era Alfonso II, creo siglo IX o XI por ahí, sería, la Edad Media, le notificaron que habían encontrado al apóstol Santiago, y entonces hizo, digamos, fue el primer peregrino, el propio rey Alfonso, que fue desde Oviedo hasta Santiago, y de ahí es el origen del camino primitivo. Entonces llegó el rey, verificó que era Santiago. No me preguntes, Joseba, cómo lo verificó en aquel momento, pero lo acabó verificando, y a partir de ahí nació el Camino Santiago. Por lo menos, no sé, una de las historias es esa. Vale. Yo quería puntualizarla, si me permitís. Hasta lo que yo me había documentado, bueno, no sé, estamos en plena Edad Media, siglo IX, y como sabéis, el apóstol Santiago era discípulo de Jesús, y hasta lo que yo, he hecho esa búsqueda, ¿no? Y parece ser, o hay una de las hipótesis, es que la tumba fue encontrada en Palestina, y de ahí se trasladó a Santiago de Compostela, a un sitio en concreto que más tarde fue donde se creó la Catedral de Santiago. La verdad que dejamos un poco esto abierto, porque sí que es verdad que hemos encontrado varias hipótesis, y si algún oyente quiere puntualizar esto, añadir algo más, obviamente lo que estamos diciendo no es una ciencia exacta. Estamos hablando del siglo IX, nuestras reservas en cuanto a cómo se documentaba toda esta información. Entonces, simplemente exponeros estas 2 hipótesis, la que ha dicho Ferran y un poco la que puntualizaba yo. Pero bueno, en definitiva es en el aspecto religioso, ¿verdad? Ese objetivo de honrar los restos del apóstol Santiago que descansan en la Catedral de Santiago. Eso por un lado. Y si queréis brevemente decirme ahora, David, ¿en qué consiste el Camino de Santiago? Que más o menos, igual ya lo hemos adelantado, pero si quieres, no sé, matizar algo más. Bueno, el Camino de Santiago al final es un número de etapas. Hay diferentes rutas, no sé hasta cuántas hay, pero bueno, hay diferentes. Yo he hecho el Camino francés y consiste en llegar a Santiago para honrar a la tumba de Santiago. Eso, aquella persona que lo haga pues por una motivación religiosa, pero luego hay muchas más motivaciones, ¿no? La deportiva, la de crecimiento personal. Entonces, yo diría un poco eso. Vale. Y ya, justo, David, has abierto quizás el camino para la siguiente pregunta. ¿Cuál fue vuestra motivación para realizar el camino, Ferran? Interesante. Yo lo realicé el año pasado y me encontraba en un momento de cambio personal,
Digamos que yo, hacía muchos años trabajaba en mi propia empresa, que era una empresa familiar. Estuve un total de 7 años y fue el momento de un poco de impasse entre cambiar mi vida profesional. Ahora mismo me encuentro trabajando para otra empresa y bueno, voy siguiendo un poco en paralelo lo que es mi propia empresa también, pero no colaborando en ese día a día, o sea, llevando la gestión del día a día. Y luego me encontraba en un momento en el cual mi madre estaba muy enferma y era también una forma de, digamos, de evadirme o de honrar pues un poco, no sé, era momento para mí, ¿no? Después de tanto sufrimiento, tanto tiempo, pues el poder estar para mí, el poder ver esas maravillas que todo el mundo me contaba, pues un poco a nivel espiritual y a nivel emocional, cómo repercutían en mi persona en ese momento. Y fue un poco, pues eso, las motivaciones, si puedo nombrar algunas, porque al final te echas a caminar y es un no parar, ¿no? O sea, quiero decir, motivaciones sí que las hay, pero al final no sabes lo que es el camino hasta que no lo realizas, creo yo. Y eso fue. Pues yo, bueno, siempre había escuchado muy buenas opiniones del camino, entonces era algo que siempre quería hacer. Luego, por otro lado, yo vivía en la calle Mayor de Pamplona, que forma parte del camino, y durante todos los días veía peregrinos pasar por delante de mi casa. Entonces yo creo que inconscientemente pues eso ya me motivó a hacerlo. Entonces, bueno, yo tenía 20 días de vacaciones en 2018 y un poco, pues estaba bien, pero como que estaba un poco apalancado con el trabajo, con la rutina del día a día, como que no estaba del todo a gusto. Y dije, este es el momento de hacer el camino. Necesito salir, ¿no?, de aquí. Entonces, bueno, tuve la experiencia de vivir unos días de Sanfermines y un 13 de julio coger el tren y empezar el camino en León. O sea, pasé de los Sanfermines, del bullicio, de la fiesta, del ruido, bueno, de lo que son los Sanfermines, al Camino de Santiago, que es absolutamente todo lo contrario. Entonces fue una experiencia muy positiva, mi cuerpo lo agradeció mucho, ese cambio además, y me ayudó a tomar decisiones. O sea que para todo aquel que tenga que tomar una decisión importante, pues seguramente el Camino de Santiago le va a ayudar. A mí me ayudó. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí. ¿Y tú, Joseba? Bueno, pues mira, en mi caso, yo siempre tenía la ilusión de hacer el Camino de Santiago corriendo y resulta que después de haber realizado la lectura del libro de Tony Robbins, ahora se me acaba de ir el título, le hemos dedicado un capítulo, Sin Límites, ¿cómo era? Le hemos dedicado un capítulo aquí en la primera temporada y ahora mismo me he quedado en blanco. ¿Ya sabéis cuál digo? Sí. Sí. Puede ser ¿Y que no sea sale el Sin título a Límites, vosotros sí. tampoco? ¿Cómo era? ¿Sin Límites? No. O Awakening the Giant Within, o algo así se llama en inglés. Within, sí, pero en castellano era... No me acuerdo, tío. Me he quedado en blanco, luego no saldrá el título porque quiero que lo escuche el oyente porque obviamente, pues, aunque le hemos dedicado... De hecho, David, creo que fue el tercer capítulo, o el tercer capítulo de la primera temporada. El de los 10 mandamientos, yo creo que fue el tercero, sí. Despertando al gigante que llevas dentro. Sí, y hay un título que lo complementa, a eso. ¿Cómo es? Despertando al gigante que llevas dentro y algo más. No lo sé. ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Ese libro fue el que me hizo clic en la cabeza y hay una de las vertientes en la parte final de ese libro donde habla sobre la aportación
que podemos llegar a realizar por el prójimo, por las otras personas. Entonces ahí me hizo reflexionar y me hice la pregunta de si estaba haciendo lo suficiente por ayudar al resto, y al ver que la respuesta pues era negativa, me puse manos a la obra, empecé a realizar donaciones a 2 ONGs y resulta que con una de ellas decidí dar el salto y les quise ayudar un poquito más. Y al final, un día, escuchando el podcast de nuestro amigo Íñigo Mendía, pues estaba entrevistando, que por cierto su podcast, uno de ellos es Viajando Simple, el otro Cómo Traviajar, yo creo que estaba escuchando Viajando Simple, y a una chica de Madrid que estaba realizando lo que era el sudeste asiático corriendo desde la parte, era ya la vuelta desde Oriente hasta aquí, aunque lo estaba haciendo obviamente por etapas, no estaba haciendo todos los kilómetros. Y ahí fue cuando me hizo un poco clic y dije, ¿y si hago esto extrapolado en el Camino de Santiago? Si corro en el Camino de Santiago y, no sé, hago una especie de proyecto de crowdfunding para ayudar al pueblo saharaui. Y quizás diréis, ¿y por qué el pueblo saharaui? Bueno, pues porque cuando era pequeño mis padres acogieron a niños saharauis, estuvieron en la creación de una asociación de ayuda al pueblo saharaui aquí en Sangüesa, de donde soy, en Navarra. Y de ahí es donde me viene. Recuerdo esa adolescencia donde venían a casa a compartir los veranos con nosotros, y eso pues se me quedó en mi interior y al final salió a flote, ¿no? Años más adelante. Entonces uní o conjugué esas dos actividades, ¿no? Al final el querer ayudar a los demás con el deporte, que es una de nuestras aficiones como David la tiene, que es el correr. Y fue eso, fue el objetivo de realizar un reto solidario, y lo hice en el Camino de Santiago. Luego hablaremos un poco más, no me quiero extender mucho más, pero la motivación fue esa, un reto solidario. Recuerdo vale. en aquel camino que tú hiciste que, bueno, yo te acompañé la primera etapa y la disfruté mucho. Sí, por añadirlo, sí. De hecho, hicimos esa etapa que hacías mención, ¿verdad? Roncesvalles-Zubiri. Sí, eso es. Sí. La verdad que sí. Pues os quería preguntar, lo hicisteis solos, ¿verdad? El Camino Santiago, refrescarme un poco la memoria. ¿Y cuál fue el camino que exactamente hicisteis? Sí. Pues... Dale, Ferran, dale. Sí. A ver, yo lo hice solo y salí... originalmente lo iba a hacer desde Roncesvalles, porque es el clásico, a pesar de que el camino francés entero es de Saint-Jean, Pied-de-Port, ¿vale? Que es la zona francesa, que es la primera etapa Saint-Jean-Roncesvalles, que además es la más dura del camino francés. Pero iba a salir desde Roncesvalles porque desde bien pequeñito lo quería hacer en bici y lo tenía en mente, y en algún momento pues lo iba a realizar. Pero se me cruzó la vena yendo al pueblo de mis abuelos, en Huesca, cerca de Aínsa, en la comarca del Sobrarbe, que se llama el pueblo La Espuña, que es un pequeño pueblo de 300 habitantes. Fui, pues, yo creo que fue para Navidad anterior, o quizá para Semana Santa. Estuve allí y vi pancartas repartidas en varios pueblos del Camino Santiago y dije, ostras, me tengo que documentar, porque por lo que veo desde aquí sale algún camino de Santiago. Y total, sí, para promover el turismo desde 2018 habían ubicado en ciertos pueblos, ciertos GRs, ciertos PHUs, que son, digamos, caminos aragoneses de ahí de Huesca, rutas complementarias. Yo en aquel momento, cuando hice el Camino Santiago, le llamaba la ruta terciaria, porque la primaria era el camino francés, la secundaria era el camino aragonés y la terciaria eran estos GRs que os cuento. Pues bueno, me empecé a documentar y vi que había conexiones desde mi pueblo de La Espuña hacia Jaca, que es la segunda o tercera etapa del camino aragonés, bajando desde Canfrán. Y desde Jaca empalmé a Puente la Reina, y de Puente la Reina pues hasta Santiago. Y allí lo hice solo. Y ese fue mi camino. Luego hice otro, porque luego enlacé de Santiago a Fisterra, Muxía y vuelta, y fueron un par de Compostelas.
porque al pasar los 100 kilómetros pues te dan un segundo. Y me lo llevé todo para casa. Y así fue. Qué bueno. Yo, bueno, mi camino empezó en León y fui solo. La verdad es que se me hizo muy duro finalizar los Sanfermines antes de tiempo. Pero bueno, una vez que me metí en el tren, cambié el chip, llegué a León, cogí un albergue que estaba justo enfrente de la Catedral de León. Yo nunca había estado en León y bueno, esa catedral impacta, parece de Juego de Tronos. Y bueno, sí que a lo largo del camino pues fui haciéndolo solo, pero sí que coincidía con diferentes peregrinos. Además, pues coincides con uno, luego con otro, luego te reencuentras, luego sigues solo. Básicamente fui solo hasta Sarria y en Sarria conocí a 3 chicos sevillanos, una chica de Murcia y una chica de Navarra, con los que encajé muy bien y pude acabar el camino acompañado. Entonces, pues digamos que viví parte del camino solo, a mi aire y a mi bola, por así decirlo, y una segunda parte pues en grupo, ¿no? Entonces me alegré bastante porque pues también hacer el camino todos los días solo y tal, bueno, pues puede tener lo suyo, pero también ese contraste de convivir con más gente y tal, y bueno, de hecho con esta gente aún guardo relación y bueno, seguramente volvamos a juntarnos en el camino, estoy seguro. Así que sí, ese fue un poco mi camino. Muy bien. Un pequeño paréntesis. Controle su destino, de Tony Robbins. Ahora sí, ¿no? Sí. Exacto. Y luego sí que tiene la coletilla de Despertando al gigante que lleva dentro, pero bueno, nos habíamos quedado con ese título, Controle su destino. De acuerdo, avanzamos. Libro que obviamente recomendamos y le dedicamos un capítulo a David y yo, si no recuerdo mal, 3er capítulo de la primera temporada. Siguiente pregunta, Ferran. ¿En qué te ha cambiado el Camino de Santiago y qué supuso a nivel de desarrollo personal? Una pregunta muy amplia, Joseba. Pues sintetiza. Es complicado. Sinceramente, a nivel emocional, el impacto que recibe cualquier persona al hacer el camino es bestial. A ver, cambiarme no me ha cambiado nada, porque digamos sí que iba con una idea, como he comentado antes, vaga de lo que era el camino, pero bueno, entendí lo que es la peregrinación. Sobre todo a mí me hizo clic en Ontanas, que queda a unos 30 kilómetros pasados Burgos. Como bien dice David, el primer tramo lo hice solo, pasando por lugares muy complicados, etapas muy complicadas, sobre todo a nivel deportivo, que pensaba que realmente no llegaría. Sobre todo la primera etapa fue muy complicada, luego en Huesca hubo un salto de valle muy complicado, tuve que pasar, como si dijéramos, mi mochila me pesaba 10 kilos. De los 10 kilos tuve que cargar 4,5 litros de agua más 1,5 kilos de comida. Posiblemente me pesaba unos 16 kilos. Salí a las 6:30 y llegué a las 7:15, 7:15, 7:20 de la tarde. Ya os podéis imaginar, pues pasando de un desnivel de 800 a 2000, de 2000 a 1400, de 1400 otra vez sube a 1900 y 1900 bajada hasta 900 metros de altura a nivel del mar. Y suerte que pude comer algo a las 5 de la tarde en un bar que cerraba aquel día mismo, porque claro, era año COVID. No sé, fue una experiencia increíble. El peso de la mochila representa pues los problemas que tienes en la vida, cómo los cargas. Yo hice 2 descargas. Cuando llegué a Estella, Navarra, igual iba por la etapa 11 y ya me di cuenta que la mochila me pesaba mucho, con lo cual envié cosas a casa. Igual envié 2 kilos, 2,5 kilos de cosillas. Tuve que cambiar el saco de dormir por el medio, porque en sí mi camino fue de 44 días, 35 para ir desde Las Puñas a Santiago. Esperé un par de días un grupo que venía por detrás y luego hice 7 días más, pues ese Fisterra, Muxía y vuelta.
Y luego en León ya di el resto y hice a través de correos, envié kilos 600. Ya me quedé con una mochila que me pesaba 6 kilos solo. Al hacer el cambio de... Tuve que dormir, recuerdo, 6 días sin saco de dormir. No sé, sinceramente, en el camino te das cuenta que es una paradoja, ¿no? Nada es eterno, todo es temporal. Cada uno tiene que hacer su camino y te llevas unos grandes aprendizajes del Camino de Santiago. No sé, creces como persona. ¿David? Yo lo que veo es que yo nunca me había planificado unas vacaciones como las del Camino. Bueno, que en realidad las del Camino de Santiago no me las planifiqué. Lo único que hice fue coger el albergue en León y el billete de tren para ir a León. Más allá de eso, no tenía nada. Entonces, hasta hacer el Camino de Santiago, pues siempre que he ido a un sitio lo he tenido todo bien organizado, todo bien atado, todo controlado. Y en este caso, pues eso, me planté en León y bueno, sí que sabía qué etapas iba a hacer, aunque alguna etapa la fui cambiando. Pero en ese sentido, cuando llegué a Santiago dije, joder, fíjate, he hecho 310 kilómetros andando y he ido pues reservándome el albergue sobre la marcha, comiendo donde me ha apetecido, solo, acompañado, sin planificar mucho. Entonces, pues en ese sentido coges confianza, ¿no? Y bueno, da la casualidad que después de haber hecho el camino tomé la decisión de irme a Madrid, y a Madrid me fui sin alojamiento y sin trabajo. O sea que puede ser que el haber hecho el Camino de Santiago me hubiera ayudado a dar ese paso, ¿no? Y a ir tan tranquilo. Luego, pues también el aspecto deportivo, a mí me gusta mucho el deporte y bueno, la sensación de superación que sientes cuando acabas cada etapa, pues es importante. Y bueno, aunque a mí me gusta mucho correr, pero al final andar es diferente. Y yo las primeras etapas lo pasé muy mal. Sentía dolor en el gemelo, detrás de la rodilla, porque son pues músculos que no estoy acostumbrado a trabajar. Y lo pasé bastante mal. ¿No sería que tenías resaca de San Fermín, David? Puede ser. Pero ahí lo notaba más en el estómago y en la cabeza un poco. Pero sí, pues, joder, la satisfacción de llegar al albergue y de decir, ¡buah, qué buena! Me he metido 20, 30 kilómetros y estoy cansado, pero estoy súper a gusto. Pues eso te aporta el camino. Sí, claro. Entonces, pues eso es un poco lo que a mí me dio el Camino de Santiago. Lo habéis explicado muy bien, la verdad. En mi caso, no sé si lo he dejado claro, lo inicié en Roncesvalles hasta Santiago. El reto solidario consistía en 23 etapas, haciéndolas corriendo. Y en mi caso tenía esa vertiente o ese motivo deportivo y solidario, ¿verdad? Y sobre todo ahí me di cuenta de quizás la fortaleza mental que hace falta para sacar adelante un reto de este tipo, y también la fortaleza física, ¿verdad? Fue un aprendizaje, y sí que me quedé con la pena de no haber interactuado más con los peregrinos. Di que era año COVID, que fue cuando me conocí con Ferran en el camino. De hecho, nos conocimos ahí. Exacto. A su paso por Sangüesa. Yo iba a clase de CrossFit, si no recuerdo mal, iba con el casco sin atar de la bici, hecho que hizo que yo parase en el stop y dijera, Joseba, atate el casco, por favor. Y entonces por delante mía pasó Ferran. La verdad es que ibas bastante tocadito de las plantas de los pies. Mucho. Y te dije a ver qué tal ibas. Nos dimos los teléfonos y hasta hoy. De hecho, la primera semana es muy dura a nivel físico, porque ya
no sé, yo además como hice un fuera camino, o sea, como quien se va a esquiar fuera pistas, pues lo mismo, fue un fuera camino. Fue durísimo, lo que os comentaba, pues de mucha montaña, de mucho camino con piedra, me torcía los tobillos 3-4 veces cada etapa. Físicamente luego tampoco es que estuviera súper bien y poco a poco pues fui a más. Yo sí que, bueno, un poco para que mi camino tuviera color, digamos, iba, pues como hice con Joseba, contigo Joseba, iba hablando pues con la gente del sitio, cada uno me aportaba algo. Era muy curioso porque tengo mucha anécdota de personas que te vas encontrando, te van diciendo anécdotas de los lugares, tal. Y bueno, al ir solo hasta Sangüesa, bueno, y luego a posterior, porque no me empecé a encontrar gente hasta Monreal y luego sobre todo Puente la Reina, en Sangüesa no me había encontrado a nadie, vamos, iba solo todo el tramo. Y sí, a las 6:30 de la mañana quizá nos vimos y nos conocimos, vamos, era de noche. Sí, yo iba a clase de las 7, recuerdo perfectamente. Y hasta aquí fue, conectamos y hasta aquí. Fue curioso eso, que me dijiste, ostras, yo hago el camino luego, tal, digo, mira, pues nada, te doy mi teléfono y yo ya como llevaré unos días, unas semanas, ya te recomendaré, porque vamos, yo llevo 7 días o 8 o 10, no sé cuántos llevaba y mira lo cascado que estoy, vamos, que no podía casi ni caminar y todavía ahí seguía como podía. Lo recuerdo. No apostaba por ti, ¿eh? Yo pensaba que no ibas a llegar a Monreal, de hecho te dije si no llegabas que me avisaras. Exacto, de hecho es lo que dices, ¿no? Hay que tener esa parte física de cuidarse, estirar, reposo, comer bien, sobre todo. Si a poder ser comer mucha carne a nivel proteínico para recuperar. Venden unos geles de glucosa en las farmacias o incluso complementos de sal que me iba muy bien para mezclarlo con agua y descansaba, digamos, recuperaba mejor. Y luego a nivel deportivo, bueno, aparte a nivel mental, que era súper importante a nivel mental tener esa fuerza de no puedo más pero voy a seguir. Digamos, a la recomendación para los oyentes, lo acabé, digamos, cuando ya me iba encontrando mejor y poco a poco iba pudiendo hacer más kilometraje. Yo lo planteé, porque lo vas planteando a medida que vas aprendiendo, el camino te va nutriendo, sobre todo cuando lo haces un tiempo largo. Lo acabé haciendo en microciclos. Digamos, bajaba, yo que sé, a 20 kilómetros, luego la siguiente etapa la hacía 27, 28, tiraba 35 y otra larga de 40, 45 y volvía a bajar a 20, pum, y me daba tiempo a hacer kilometraje amplio y poder descansar el cuerpo sin tener parar. Vale. Vamos a cambiar un poco de tema. David, te quería hacer una pregunta. ¿Qué sentiste al llegar a Santiago? Pues te digo que casi me dieron ganas de llorar, me emocioné bastante. Y fíjate que yo soy un tío bastante frío. Y eso que solo hice 14 etapas, que empecé de León. Pero, es una emoción muy grande porque es el momento. Es el momento, es el objetivo y estás muchas horas pensando en ese momento que llegas a esa plaza increíble e imponente. Y cuando de repente ves que has llegado es como que dices, ¡guau! Ha valido la pena, soy muy grande. Y luego aparte, por otro lado, dices, ¡buah, qué pena que esto se ha acabado! A partir de ahora, vuelta a Pamplona. Y por ese lado también sentí bastante pena. Es como que, se ha acabado esta película. A casa, ¿no? Sentí mucha emoción. La verdad que sí. Y en tu caso, Ferran, ¿qué le dirías a alguien que no ha hecho el Camino de Santiago? Y si lo volverías tú a hacer. Yo, vamos, un 100% lo voy a volver a hacer. No sé, todavía dudo cuál, si el camino primitivo me llama mucho la atención, el portugués me llama mucho la atención, volver a repetir el francés, creo que es precioso el francés, o incluso conectar pues desde Barcelona a algún punto del camino que hice, ¿vale? Y recomendaciones,
Muchísimas, tendría muchísimas. Digamos que, a ver, en mi caso aprendí a disfrutar de la soledad, cosa que es muy complicado y es algo que todo el mundo odia, la soledad. Diría que la asignatura en el camino eres tú mismo. O sea, es muy curioso porque al final, cuando llegamos, nos juntamos varios peregrinos y todo el mundo decía eso, que es como ir a la universidad y la asignatura eres tú mismo y es el aprender a conocerse a sí mismo. Y a nivel más tangible recomendaría, digamos, 5 cosas. Creo que el camino tiene que realizarse a pie, caminando. Es súper clave, es muy diferente la percepción de hacerlo a pie a otro, digamos, pues por ejemplo bici o incluso lo que sea. Hacerlo solo, creo que es importantísimo, el mezclarte con la gente y tener esa, digamos, esa introspección. Para mí, hacerlo entre 20 y 40 días sería lo ideal, ¿vale? Digamos, la primera semana es para ganar físico, la segunda es para habituarte a esos hábitos del día a día, ese plano más emocional, la tercera habitualmente es la que haces clic, que ocurre a todo el mundo, o la mayoría que hace el camino largo. La cuarta sería, digamos que el camino termina en Santiago, pero creo que hay que dejar de caminar cuando uno verdaderamente lo siente, que tiene que dejar de caminar. Hay gente que incluso vuelve a casa caminando. Hay gente que termina el camino, como en mi caso, y hace el camino a Finisterre y Muxía. Y luego un quinto que sería, que lo compartí con bastante gente, a poder ser, sí que es verdad que, ostras, todo el mundo, pues yo que sé, hago el francés y empiezo desde Roncesvalles o empiezo desde Saint-Jean, o había gente francesa que empezaba desde Le Puy-en-Velay, pero a poder ser, empezar desde vuestra casa. Es muy mágico el salir con la mochila a pie desde vuestra casa. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, cuando llegué a Samos, que es una variante que hay saliendo de Triacastela, hacia, no sé si era Sarria, la ciudad que conectaba, me encontré un francés que llevaba tiempo encontrándome y él había hecho el camino anteriormente desde Saint-Jean y me comentó que esta vez veía gente que lo hacía mucha gente desde Francia, desde su casa, y que esta vez lo hacía desde su casa. Yo le comenté que en mi caso lo hacía desde casa de mis abuelos, que también tenía una parte muy emocional, muy diferente, vamos, digamos, muy mágica. Y él me comentó lo mismo, que no tenía nada que ver este camino con el primero que había hecho. El salir desde su propia casa tenía un valor incalculable. Y nada, para mí son esos 5 consejos. A pie, solo, 20-40 días, dejar de caminar cuando lo sientas y salir desde casa. La verdad que muy interesantes, Ferran. Vamos a ir cerrando y me gustaría que, David, nos comentaras una anécdota que tuviste en el camino. Pues bueno, es difícil porque al final son muchas. Pero, por ejemplo, conocí a una persona que decidió poner un paréntesis en su vida, cogerse su casa a hombros y emprender el camino sin saber qué hacer una vez finalizado. Bueno, el hombre pues estaba un poco como yo, ¿no? Pues que no se sentía del todo bien y decidió que tenía que cambiar de aires y empezó a cambiar de aires ya en el camino. Llevaba una mochila que era súper grande y llevaba hasta su gato, o sea, era muy curioso. Y luego, bueno, en la última etapa... Bueno, yo llegué un día 25 de julio a Santiago y el programa de España Directo estaba haciendo un documental especial sobre el Camino de Santiago y justo, bueno, cogieron al grupo en el que yo estaba, nos preguntaron a ver si les dábamos permiso para acompañarnos y para grabarnos y para hacer el programa con nosotros y bueno, la verdad es que fue bastante curioso. Ferran, tienes 30 segundos para contarnos tu anécdota. Tengo muchas, Joseba, pero... Pues te tienes que quedar con una y tienes 30 segundos y han pasado 5, con una, así que... graciosa, muy graciosa o menos graciosa. Hombre, que sea graciosa y... Muy graciosa. Y terminamos el programa como Dios manda, claro. Vale, esto, nada, es en Castrojeriz,
Supongo que te haces una idea, Joseba. La salida Sí, de Castrojeriz, que exacto, digamos a unos 40 kilómetros salida de Burgos. Salgo de Castrojeriz, que además recomiendo visitarlo, un pueblo muy bonito. Hay como un kilómetro y medio de tierra, de descampado, digamos de campos, y hay una subida que es de 1 kilómetro. Subo la subida, me encuentro unas bicis, llegan las bicis, bueno, lo típico, pues en otra frecuencia, ¿vale? Con la gente que camina. Por eso es curioso y recomiendo hacerlo a pie. Pero bueno, nos intercambiamos fotos, pim pam, pum, y total, estaba subiendo en ese momento el típico peregrino, ¿vale? Muy descuidado, con su perro, bueno, unas pintas, pues, digamos, entrañables, como aquel que menos. Y total, lo ven los de las bicis, lógico, pues, ostras, vámonos, que igual es a saber qué nos hace, ¿no? Total, se largan, me quedo yo allí, digo, bueno, ya como he visto varios de estos y ya estoy más acostumbrado, pues no pasará nada, ¿no? Me quedo tomando algo, tal, y a eso que sube, veo el perro, tal, y me habla así a lo lejos, pa, y digo, hostia, ¿qué me dice este hombre? Digo, bueno, voy a ver, me acerco un poco y oigo, ¿sabes si en el próximo pueblo hay un puticlub? Y digo, hostia... Claro, eso que dices, no he escuchado lo que he creído escuchar. Y me acerco un poco más y sí, que bueno, que estaba buscando un puticlub. Y digo, hostia, digo, seguro que no. Con los pueblos aquí que hay en medio de la meseta, no creo que encuentres. No lo he buscado, pero no creo que lo encuentres. En Fromista, que es el siguiente, así un poco grande, yo diría que tampoco. Y nada, fue una anécdota muy curiosa. El hombre que, bueno, que pues tenía unas necesidades. A saber. Hubiera sido bueno haber invitado a ese hombre a este programa. Exacto, eso es. Seguro que hubiera tenido varias anécdotas. Pues nada, nunca pensé que terminaría un capítulo del Paradigma con una anécdota de este rango. Así que vamos a cerrar. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias, Ferran. Gracias, David. Seguro que nos veremos muy pronto. Recordaros que podéis escribirnos en Instagram. Ahí somos @elparadigmapodcast, @elparadigmapod en Twitter, y nuestro correo, elparadigmapodcast@gmail.com. La verdad que ha sido un placer de temporada. Cerramos temporada 4 y volveremos. Adiós, David. Adiós, Ferran. Adeu. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Joseba. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego.